Un pueblo costero abandonado con una reputación siniestra. Una zona nuclear inhabitable para los seres humanos. Y un refugio tropical que en su día albergó a un clan de brujos. Nuestro planeta está lleno de islas de todas las formas y tamaños. Y por todo el mundo hay islas siniestras marcadas por historias oscuras, maldiciones misteriosas y tragedias horribles. Aunque sus historias pueden variar, estos lugares evocan una sensación similar de pavor. ¿Son fuerzas malignas o incluso entidades profanas las responsables de estas islas de los condenados? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar. Posillipo, Italia. Esta zona residencial al sur de Nápoles se remonta a la antigua Grecia y Roma. Hace 2000 años, este distrito, situado en la ladera de una colina, era el destino vacacional de los nobles romanos ricos y aún sigue siendo prestigioso. Hoy en día es el hogar de los habitantes más ricos de la ciudad y cuenta con las casas más lujosas, pero entre ellas hay una mansión solitaria y abandonada, situada cerca de la costa de un afloramiento rocoso llamado Isla de la Gaiola. La isla de la Gaiola es diferente a otros lugares. Destaca como una isla peculiar frente a la costa de Nápoles. Tiene el tamaño de una pequeña finca, con una sola casa y un patio. Y la casa se encuentra en estos dos afloramientos rocosos. Se puede ver desde la playa. Se puede llegar cerca de ella, pero lleva décadas abandonada. Situada a solo 30 metros de la costa, la Isla de la Gaiola es un lugar tentador para que los bañistas curiosos la exploren. Pero no se dejen engañar. Según la leyenda local, es mejor mantenerse alejado, ya que muchos creen que esta isla abandonada lleva mucho tiempo condenada con una maldición mortal. Los lugareños le tienen pánico a esta isla. Todos los propietarios de este lugar estuvieran o no en la isla. Sufrieron algún tipo de tragedia en su vida. O bien perdieron una fortuna o a un familiar, o enloquecieron. Quienes han sido propietarios de esta isla solo han visto tragedias. La siniestra reputación de la Isla de la Gaiola surgió a finales del siglo XIX cuando un exitoso empresario local decidió construir allí. El primer propietario de la isla fue Luigi Negri. Fue él quien construyó la villa que aún existe en la isla, pero que está abandonada. La construyó y poco después quebró. No es extraño que un empresario quiebre, pero en este caso fue el presagio de una serie de desgracias que se agravaron a lo largo del siglo XX. Puede que la Isla de la Gaiola no fuera la responsable de la ruina financiera de Luigi Negri, pero otros que se atrevieron a hacer de esa propiedad aislada su hogar sufrieron consecuencias mucho peores. Otro propietario de la isla fue Hans Braun, un empresario. Tan pronto como se instaló en la isla, su suerte cambió. Su cuerpo fue encontrado envuelto en una alfombra. Murió en circunstancias misteriosas. Poco después, su esposa se cayó de la isla y se ahogó. Fue entonces cuando la gente comenzó a sospechar que algo estaba pasando allí. Algo sobrenatural. Una serie de tragedias continuarían ocurriendo en la Isla de la Gaiola. El comerciante de perfumes alemán Otto Grumbach sufrió un ataque cardíaco mortal poco después de comprar la propiedad, y la locura y el suicidio pusieron fin a la vida del propietario Maurice Yves Sandoz, un suizo propietario de una industria farmacéutica. Ni siquiera el propietario más famoso de la isla, el magnate petrolero estadounidense John Paul Getty, escapó a las especulaciones de que la isla maldita habría influido en los perturbadores acontecimientos que envolvieron a su familia. John Paul Getty
Era el dueño de la isla y, por supuesto, tenía mucho dinero, pero también muchas desgracias. El hijo de John Paul Getty se suicidó. Tenía un hijo menor de 12 años que padeció un tumor cerebral mortal. Y luego estaba el infame caso de su nieto, John Paul Getty III. El joven fue secuestrado por la mafia italiana y durante las negociaciones para su liberación, le cortaron la oreja. Al final fue liberado por $2 millones, pero sufriría las consecuencias de ese secuestro por el resto de su vida, hasta que una serie de adicciones lo dejaron tetrapléjico. Es posible que la isla de la Gaiola realmente tenga el poder de condenar la vida de aquellos que la llaman su hogar, y si existe una energía maligna impregnada en esta exclusiva propiedad, ¿de dónde proviene? Aunque es imposible afirmarlo con certeza, algunos atribuyen la maldición a un antiguo ermitaño llamado el Mago, que según los rumores vivió allí. Pero otros creen que la maldición comenzó hace más de 2000 años, en el siglo I a.C., cuando la isla de la Gaiola estaba unida al continente y formaba parte de una magnífica propiedad que pertenecía a un cruel político romano llamado Publio Vedio Polión. Publio Vedio Polión fue miembro de la caballería del ejército romano y adoptó esta magnífica región de Posillipo como su propiedad. Construyó un teatro con 2000 asientos y una increíble villa con jardines, fuentes, esculturas y un complejo termal. Curiosamente, Polión tenía orígenes humildes. Él mismo era descendiente de esclavos, y cabría esperar que fuera más amable con sus propios esclavos, pero, según todos los relatos, no fue así. Tenía muchos esclavos y los trataba muy mal. Incluso se dice que cada vez que un esclavo le desagradaba, lo arrojaba a un tanque lleno de anguilas que tenía en la propiedad. Polión era amigo del emperador Augusto, lo que sin duda contribuyó a su ascenso en la jerarquía. Un día, Augusto fue a visitar a Polión a una de sus villas, y un esclavo estaba sirviendo vino en copas de cristal. El esclavo derramó el vino, la copa cayó al suelo y se rompió. Polión agarró al esclavo e intentó arrastrarlo al tanque de anguilas, donde sería devorado vivo. El esclavo logró escapar, se arrojó a los pies del emperador y le suplicó. Polión dijo: «No puedes rogarle al emperador por tu vida. Tú eres mío». A Augusto no le gustó eso, rompió todas las copas de cristal de la casa. Poco después, Augusto tomó la villa y la destruyó. Cuenta la leyenda local que la maldijo, y desde entonces, una energía negativa impregna la cultura y la mente de las personas que viven allí. Un siglo después de que Augusto destruyera la propiedad de Polión, un devastador terremoto arrasó gran parte de esta, haciendo que se derrumbara en el mar y separando para siempre la isla de la Gaiola del continente. ¿Fueron estos traumáticos acontecimientos vividos por los antiguos propietarios de la isla de la Gaiola una mera coincidencia, o es que el afloramiento rocoso está realmente maldito? Es difícil de decir, y con este historial de grandes desgracias puede que pase mucho tiempo antes de que alguien tenga el valor para desafiar al destino y volver a vivir allí. Una vez que un lugar es considerado maldito o tiene un aura de terror, es muy difícil deshacerse de ello. Aunque se saque a la gente de allí, se elimine la fuente de los rumores o se destruyan las construcciones que supuestamente albergan las tragedias del lugar, el mal sigue presente. A unos 800 kilómetros al sur de la isla de la Gaiola se encuentra otra isla maldita, muy diferente. Un lugar antiguo donde algunos creen que los gigantes caminaban por allí, listos para atrapar a cualquiera que entrara en su guarida subterránea maldita.
Al sur de Sicilia, en el mar Mediterráneo, se encuentra la isla de Malta. Es famosa por su deslumbrante costa, su impresionante arquitectura y su fascinante historia. Pero quizás lo más increíble sean las enormes estructuras prehistóricas de piedra que se encuentran por toda la isla. Estos templos megalíticos de Malta están entre las estructuras independientes más antiguas de la Tierra y, según la leyenda, fueron construidos por gigantes. La cultura de los templos malteses, como se la conoce, puede considerarse una de las mayores hazañas de ingeniería del mundo neolítico. Fueron construidos con meticulosidad, y lo que queda de las ruinas sobre el suelo se eleva a 6 metros de altura. Y todo esto se hizo hace 6.000 años, sin la ayuda de una rueda ni herramientas. Esta construcción antecede a Stonehenge y a las pirámides en casi 1000 años. Según las leyendas maltesas, una gigante llamada Sun Suna construyó estos templos monumentales para que la población local realizara cultos. Cuando estudiamos los templos malteses, nos encontramos con la leyenda de que fueron construidos por gigantes. Estos bloques pesaban entre 40, 50, 60 toneladas, encajados como piezas de un rompecabezas de manera ingeniosa. Es por eso que mucha gente cree y dice que lo hicieron los gigantes. Es fascinante pensar que los gigantes pudieron haber habitado Malta hace miles de años, dejando atrás enormes estructuras de piedra que aún intrigan a arqueólogos e ingenieros. Pero si la leyenda es cierta, estos megaconstructores eran criaturas amenazantes y superfuertes que vivían bajo tierra en un mundo oscuro y peligroso. Estos eran seres muy extraños, casi que míticos. Habitaban toda la isla, en lugares con cuevas o en áreas subterráneas. Dicen que era un lugar de oscuridad, que era un lugar de muerte. ¿Acaso las islas de Malta albergaron una antigua raza de peligrosos gigantes prehistóricos? Algunos expertos creen que una espeluznante pista podría estar escondida en una de las estructuras de piedra de Malta en las profundidades. Isla de Malta, 1902. En la pequeña ciudad de Paola, unos obreros que excavaban los cimientos de una nueva casa hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron la entrada de un antiguo templo subterráneo que se extendía muy por debajo de la tierra, el llamado hipogeo. Hipogeo significa literalmente subterráneo en griego. Es un impresionante complejo subterráneo de cámaras, pasillos y pasadizos excavados en la roca caliza, aparentemente construido a partir de cuevas naturales, y lo que los arqueólogos descubrieron allí los dejó perplejos. Había varias cámaras funerarias. Se cree que allí fueron enterradas 6.000 personas. No hay nada parecido en el mundo hasta donde sabemos. Algunos dijeron que debía ser una tumba, pero nadie lo sabe con certeza. Hay una energía muy extraña cerca del hipogeo, y debe ser por eso que la gente cuenta esas historias siniestras sobre ese lugar. Aunque algunos creen que el hipogeo es solo un cementerio subterráneo, se han reportado varios incidentes inquietantes allí, y quizás el más impactante de todos sea un relato publicado por el Journal of Borderland Research. En él, la aventurera Lois Jessup narra un encuentro aterrador que tuvo mientras exploraba las oscuras profundidades del hipogeo en la década de 1930. Hay una historia muy extraña acerca de una británica llamada Lois Jessup que trabajaba en el consulado británico. Y fue allí con un guía privado. Ella quiso ir más allá de lo que estaba permitido. Quería descender en las oscuras profundidades que el guía se negó a acompañarla. Entonces ató una cuerda a su cintura y se colgó de una roca. Lo único que tenía para iluminar el camino era una vela.
Según el relato de Jessup, se encontró frente a un enorme abismo. De repente, un grupo de 20 personas de estatura gigantesca salió de una cueva al otro lado del abismo. Vio a unos hombres y dijo que eran 3 veces más altos que los hombres normales. La vela se apagó, tiró de la cuerda y la subieron a la superficie. Pero lo que vio Lois podría ser una prueba de la existencia de las criaturas que crearon esas estructuras en la isla. ¿Encontró Lois Jessup a los gigantes perdidos de Malta en algún lugar de las profundidades del hipogeo o era otra cosa? Es difícil de decir, pero tal vez se pueda encontrar una pista analizando la historia de otro encuentro escalofriante en las profundidades del hipogeo. Uno que parece indicar que lo que sea que se esconda allí no le gusta recibir a extraños. Otra historia increíble fue publicada principalmente en National Geographic en 1940. Narra el caso de unos 30 estudiantes que iban en una excursión escolar. Entraron en el hipogeo y se perdieron en algunos de los túneles y nunca más volvieron a ser vistos. Lo más extraño es que no se encontró a ningún niño, pero la gente afirmaba oír gritos y llantos de niños por toda la isla, donde había cuevas y zonas subterráneas. Esto sugiere que el hipogeo podría ser la entrada a una red subterránea de túneles que se extiende por todo el interior de la isla de Malta. Y hasta hoy, no sabemos qué pasó con esos niños. Pero estas historias sugieren que hay más cosas ahí abajo, cosas que no entendemos, tal vez cosas ocultas en la oscuridad. Independientemente de si hay algo sobrenatural o no en el hipogeo, tenemos la sensación de que algo malo está pasando allí. ¿Serán ciertas las leyendas de los gigantes que habitan la isla de Malta? Sea como sea, estas enormes criaturas son famosas en el folclore local. Pero en la costa de Venecia, Italia, hay 2 islas con historias muy diferentes. Historias de plagas, locura e incluso vampiros. Venecia, Italia. Fundada en el año 421 después de Cristo, esta antigua ciudad portuaria del mar Adriático es famosa por su arquitectura renacentista, sus calles empedradas y, por supuesto, sus canales mundialmente famosos. Pero entre las 118 islas que componen esta emblemática ciudad, algunas tienen un aura mucho más sombría. Esto se debe a que, hace muchos siglos, varias de estas islas venecianas fueron el hogar de miles de personas que padecían una terrible enfermedad conocida como la peste negra. Venecia fue uno de los principales puertos comerciales de la Edad Media y el Renacimiento, y se vio afectada de manera desproporcionada cuando la peste negra asoló Europa en 1348, matando al 50% de la población de Venecia. Tuvieron que controlar rápidamente la situación porque la enfermedad se estaba propagando como la pólvora. Venecia era particularmente susceptible a la peste negra. Constantemente llegaban barcos cargados de extranjeros y turistas a las islas. Al ser islas, cuando se instalaba la infección, era difícil evitarla. Y por supuesto, como estaban sobre el agua, era difícil enterrar los cadáveres. En un intento por contener la peste, el gobierno de Venecia ordenó que todos sus barcos atracaran en algunas de las islas más lejanas, donde los pasajeros infectados pudieran permanecer aislados. Una de ellas era conocida como Poveglia. Poveglia se utilizó como isla de cuarentena durante las plagas que afectaron a Venecia en varios momentos de la historia. Lo que ocurría era lo siguiente: si presentabas síntomas de enfermedad, te llevaban a Poveglia y te quedabas allí por 40 días con 2 opciones: mejorar o morir. Y la mayoría de la gente moría en Poveglia.
Poveglia era una de las islas más infames de Venecia. Y a diferencia de otras islas, donde los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, en Poveglia incineraban los restos mortales y las cenizas se dejaban donde caían, hasta tal punto que, aún hoy, se cree que la mitad de la capa superficial del suelo está compuesta por cenizas humanas de víctimas de la peste. Los historiadores estiman que aproximadamente 160.000 personas murieron de peste en Poveglia. Pero la historia de esa isla se volvería aún más sombría en los siglos siguientes. La siniestra historia de Poveglia no se limita solo a la peste. A finales del siglo XIX, se construyó un manicomio en la isla. Los objetivos del manicomio eran varios: cuidar a los ancianos, los indigentes y los necesitados. Pero según las leyendas, el manicomio estaba dirigido por un médico sádico. Torturaba a los pacientes, hacía experimentos con ellos, realizaba crueles lobotomías con taladros solo para ver qué pasaba. Algunos dicen que los internos, cansados de todo el dolor que les causaba, lo empujaron desde el campanario. Por lo tanto, la isla en sí es un lugar nada agradable, lleno de rumores e historias que ahuyentan a cualquier visitante. Hoy en día, Poveglia está abandonada y los lugareños dicen que todavía está embrujada por los espíritus de aquellos que sufrieron allí. Pero Poveglia no es la única isla de la laguna de Venecia con un pasado oscuro. Durante los brotes de peste de 1573 y 1630, dos islas al norte de Poveglia, Lazzaretto Vecchio y Lazzaretto Nuovo, también fueron centros de cuarentena para los afectados. Desde 2004, los arqueólogos han descubierto miles de esqueletos en estas islas, incluido un hallazgo particularmente espeluznante en Lazzaretto Nuovo: el cráneo de una mujer del siglo XVI, cuya mandíbula estaba abierta, forzada por un ladrillo en la boca. Este cráneo en particular es muy interesante porque el ladrillo dentro de la boca pertenece al folclore germánico, a los devoradores de mortajas. Estas personas eran como vampiros y propagaban plagas y enfermedades por doquier. Y la mejor manera de detener a este tipo específico de vampiro era metiéndole un ladrillo en la boca. Solo así se les podía detener. Es posible que la Venecia del siglo XVI no solo estuviera aterrorizada por el miedo a la peste negra, sino también por la propagación del vampirismo. Es una idea aterradora. Y hasta hoy, el oscuro legado asociado a estas islas malditas está tan arraigado que la gente sigue evitándolas como si fueran la peste. El destino de la isla hoy en día es sorprendente, teniendo en cuenta la superpoblación de Venecia. Están completamente abandonadas y se prohíbe incluso pisarlas. Y debido a estas historias, cualquiera que entre en estas islas encontrará un destino muy sombrío. Aunque estas islas de Venecia llevan décadas desiertas, muchos creen que su inquietante historia las convierte en uno de los lugares más embrujados en el mundo. Y los poderes paranormales también existen en Sudamérica, en otra isla donde se dice que los brujos malvados infligen daños y desgracias a cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. En la costa de Chile, en el Océano Pacífico, hay un archipiélago compuesto por unas 40 islas, y entre ellas hay una gran isla llena de historias aterradoras de monstruos y magia oscura. Los lugareños la llaman la Isla Mágica. El mundo la conoce como Chiloé.
La isla de Chiloé es una isla hermosa, muy remota, pero aún así habitable. Por lo tanto, no es de extrañar que un lugar como este tenga tantas historias sobrenaturales y sobre magia. Cosas así. A pesar de sus impresionantes paisajes, hay leyendas que dicen que Chiloé está llena de magia oculta y peligrosa. Tanto es así que incluso los antiguos incas, la poderosa civilización que fue el mayor imperio de América, extendiéndose desde Colombia hasta el sur de Chile, evitaban la isla a toda costa. Los incas fueron grandes conquistadores y constructores, pero veían esta isla como el fin de su propio imperio y el comienzo de un mundo nuevo y extraño. La isla de Chiloé fue ocupada a partir del año 600 a.C. por un pueblo llamado Mapuche. Las creencias mapuches estaban profundamente ligadas al mundo natural. Creían que los objetos inanimados poseían poderes espirituales, para bien o para mal. Creían en criaturas mágicas que cambiaban de forma y que podían serles útiles, pero que también podían volverse contra ellos y lanzarles hechizos o incluso maldiciones. Estas prácticas sobrenaturales se convirtieron en motivo de preocupación nacional cuando en 1880 un grupo de mapuches de la isla de Chiloé fue llevado a juicio por las autoridades chilenas. El delito: asesinato y secuestro mediante el uso de veneno y magia. Los acusados fueron un grupo de hombres que decían formar parte de una misteriosa sociedad secreta de brujos, conocida como la Recta Provincia. En 1880, en Chile, un grupo de brujos o hechiceros, llamados la Recta Provincia, protagonizó lo que probablemente fue el último gran juicio de brujos del mundo, y fue muy peculiar. Las personas fueron juzgadas por magia oculta y por aterrorizar a esa pequeña comunidad insular durante generaciones. La Recta Provincia cometía varios actos horribles como extorsión, asesinatos, secuestros y demás. Pero también mataba a las personas, causándoles heridas mágicas. Estos brujos eran responsables de muertes y mutilaciones de ganado. Corría el rumor de que secuestraban a chicas y les daban pociones que las convertían en grandes cuervos negros. Estos cuervos hacían cosas para los brujos y luego regresaban, transformándose de nuevo en chicas. Eran personas temidas. Según los relatos manuscritos del juicio, la sede de la Recta Provincia se encontraba en algún lugar cerca del pueblo costero de Quicabi, cuidadosamente escondida dentro de una cueva profunda y oscura. Y esa cueva estaba custodiada por horrendos monstruos que protegían a los brujos mientras practicaban rituales diabólicos y magia perversa contra el pueblo de Chiloé. Una de las criaturas que supuestamente protegía la entrada de la cueva era un ser parecido a una cabra, con cerdas por todo el cuerpo. Se decía que era un bebé humano recién nacido que había sido transformado y manipulado mediante magia, tortura y brujería. También se decía que la otra criatura que protegía la cueva era un ser tan pero tan grotesco que solo se alimentaba de carne humana. Si estas historias son reales o no, no lo sabemos, pero por los relatos que han surgido, parece que ahí ocurría algo verdaderamente extraño. ¿Es cierto que un clan maligno de brujos aterrorizó a la isla de Chiloé desde las profundidades de una cueva con magia oculta? La verdad sigue siendo un misterio. A pesar de contar con las transcripciones del juicio de 1880, es muy difícil separar la realidad de la ficción en este caso. Pero algo realmente sucedió. Esa sociedad de brujos compuesta por hombres que practicaban el mal era real. ¿Y los brujos eran hechiceros con el poder de transformarse en otros animales? Eso no importa, ¿verdad? La gente creía que sí, y basta con un poco de fe para que la gente siga creyendo.
El juicio contra la recta provincia resultó en el encarcelamiento de muchos de sus líderes. Algunos fueron ejecutados, encadenados a una roca y ahogados durante la marea alta. Pero aún hoy, los habitantes supersticiosos creen que la magia oculta de estos brujos malignos sigue presente en la isla de Chiloé. La idea era controlar a los brujos, arrestarlos, sacarlos de escena, lo cual sucedió. Pero uno de los efectos secundarios de este juicio fue que todos estos detalles se convirtieron en parte del folclore de la isla. La leyenda de los brujos continuó. Si estos brujos todavía están allí, nadie lo sabe con certeza, pero es la creencia lo que fortalece las maldiciones y las mantiene vivas. ¿Sigue habiendo una secta secreta de brujos en Chiloé? Bueno, los lugareños creen que sí. Pero hay otra isla al otro lado del río de Nueva York, cuya siniestra reputación no se debe a actos malignos, sino a la presencia de almas perdidas. Nueva York. Más de 8 millones de personas viven, trabajan y se divierten en esta famosa metrópoli, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero muy cerca de la costa, en el estrecho de Long Island, hay un pequeño enclave de 53 hectáreas conocido como la isla de Hart. Con sus bosques y campos cubiertos de hierba, parece estar libre del ajetreo de la ciudad cercana. Pero las apariencias engañan, porque esta discreta franja de tierra tiene una población mayor que la de muchas ciudades pequeñas. La única diferencia es que los habitantes de la isla de Hart están todos muertos. Nueva York está dividida en 5 distritos. Solo uno de ellos se encuentra en el continente, el Bronx, desde el cual se puede ver la pequeña isla de Hart. Si una persona no identificada muere en Nueva York, será enterrada en la isla de Hart. La isla de Hart es el cementerio de indigentes más grande del país. Son fosas comunes donde se entierra personas anónimas, que han sido olvidadas, que no tenían familiares que las enterraran. Hay más de 1 millón de cadáveres en la isla de Hart. Muchas de estas tumbas no están marcadas o son fosas comunes. Pero así es como surgió esta isla de los muertos. Antes de que la isla de Hart se convirtiera en la isla de los muertos de Nueva York, se utilizó a mediados del siglo XIX como estación de cuarentena, base militar e incluso prisión. Entonces, ¿cómo acabó convirtiéndose en un enorme cementerio con más de 1 millón de cuerpos? A finales de la década de 1860, había muchos inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Y muchas de esas personas, por supuesto, murieron. Muchas de ellas eran pobres y había que enterrarlas en algún lugar. La isla de Hart se convirtió en un cementerio público porque Nueva York estaba creciendo y no había dónde enterrar todos los cuerpos. La mayoría de los parques de Nueva York son antiguos cementerios, como Bryant Park y Washington Square Park. Así que empezaron a utilizar la isla de Hart. El Departamento de Caridad y Corrección de Nueva York compró la isla de Hart a un propietario privado en 1868 para instalar una institución para niños necesitados. En menos de 1 año, el primer cuerpo no identificado fue llevado a la isla y enterrado allí. Desde entonces, la isla de Hart se ha convertido en el cementerio de la ciudad para todos, desde soldados de la Unión no identificados que murieron durante la Guerra de Secesión hasta las víctimas de la gripe española de 1918, la crisis del SIDA en la década de 1980 y más recientemente la pandemia de COVID-19. Más de 1/3 de las personas enterradas allí nunca fueron identificadas. En el pasado, la isla de Hart era vista como un lugar maldito o con un aura siniestra, y eso se debía a que la ciudad la mantenía en secreto. El servicio de transbordadores se interrumpió en los años 70. Los reclusos de Rikers Island enterraban los cuerpos y nadie podía ir a la isla. A partir de ahí, la isla comenzó a ganarse esa fama. Durante décadas, el acceso al cementerio estuvo prohibido al público
público, pero en 2023 el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad recibió permiso para suspender las restricciones y abrir la isla de Hart a los turistas y las visitas a las tumbas. Hoy en día, la isla de Hart está comenzando un nuevo capítulo. Ahora pueden ir allí las personas que quieran conocer este lugar histórico. Se está volviendo menos secreta y más abierta. El Departamento de Parques la administra como cualquier otro parque de la ciudad. Hoy en día, la isla de Hart es un lugar tanto para los vivos como para los muertos. La transformación de la isla de Hart de cementerio municipal a parque público es realmente notable. Sin embargo, el hecho de que todavía haya cientos de miles de cuerpos sin identificar descansando bajo tierra es inquietante. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Se puede devolver la vida a una isla de muertos? Quizás la respuesta se encuentre analizando otra isla a 11.000 kilómetros de Nueva York, que se ha convertido en uno de los lugares más tóxicos de la Tierra. En medio del Océano Pacífico, a muchos kilómetros de cualquier tierra firme, se encuentra un anillo de 23 islotes conocido como el Atolón de Bikini. Se trata de una formación geológica de arrecifes de coral que creció en el borde de un antiguo volcán. Lo que alguna vez fue parte del territorio estadounidense conocido como Islas Marshall, este atolón rodea una enorme laguna de 600 kilómetros cuadrados, famosa por sus aguas azules. Desde lejos parece un oasis tropical. Pero hace casi 70 años, aquí ocurrió un acontecimiento devastador. 5, 4, 3, 2, 1. El 1 de marzo de 1954, el ejército estadounidense detonó aquí una bomba 1000 veces más potente que la que destruyó Hiroshima. Fue una prueba de armas nucleares con el nombre de Castle Bravo. La prueba Castle Bravo fue la mayor prueba termonuclear jamás realizada por Estados Unidos. Los científicos de la época pensaban que la explosión sería de unos 5 o 6 megatones, pero en realidad fue una explosión de 15 megatones, es decir, fue mucho mayor de lo que habían previsto. Durante la década siguiente, el atolón de Bikini serviría como campo de pruebas de bombas nucleares para las fuerzas estadounidenses. De hecho, entre 1946 y 1958 se detonaron 23 dispositivos nucleares en la zona, lo que generó partículas suficientes para cubrir más de 18.000 kilómetros cuadrados con radiación mortal, convirtiendo este paraíso tropical en uno de los lugares más tóxicos de la Tierra. Básicamente, toda esa zona quedó inhabitable. La isla Bikini, obviamente, quedó devastada. Y algunas de las otras islas sufrieron daños nucleares muy graves. Comenzó a nevar, pero claro, no eran copos de nieve, eran partículas radiactivas. El agua que bebía la gente estaba llena de radiación. No podían cultivar nada allí porque el suelo estaba contaminado. Las cosas se volvieron demasiado radiactivas para el consumo humano. Y todo eso se convirtió en una pesadilla. 70 años después de que Estados Unidos concluyera sus pruebas nucleares, el atolón de Bikini seguía siendo uno de los lugares más radioactivos de la Tierra. Muchos expertos pensaban que nunca volvería a ser habitable. Pero recientemente, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford descubrió algo sorprendente. Aparentemente, la vida había vuelto allí. En 2017, los científicos regresaron al atolón Bikini y descubrieron que está prosperando, que está lleno de vida marina. Hay arrecifes de coral del tamaño de autos. De alguna manera, la vida ha encontrado la forma de seguir desarrollándose en un entorno rico en radiación. Hay que tener en cuenta que todas esas pruebas nucleares en el Pacífico representaron una de las peores cosas que la humanidad le ha hecho a una comunidad insular aislada.
Aún así, el atolón Bikini ha mostrado una increíble variedad de vida marina prosperando. Estamos hablando de bancos con miles de peces, tiburones, pargos y atunes. La Tierra encontró una manera de adaptarse, de regenerarse, de revivir. ¿Podría ser el regreso a la vida del atolón de Bikini una señal de que la Tierra está recuperando estas islas del abuso humano? Y si es así, ¿hay esperanza de que las otras islas malditas también se recuperen algún día? Cada isla tiene su propio espíritu y, con la interacción humana a lo largo de los siglos, la energía negativa puede impregnar el ambiente y el paisaje. Es como una mancha de sangre invisible. Así que ve por tu cuenta y riesgo. Cuando algo malo sucede en un lugar, otras cosas comienzan a suceder y terminan acumulándose. Creo que ahí es donde la superstición se arraiga en la cultura local. Pero, como vemos en el atolón Bikini, la naturaleza siempre encuentra la manera de sobrevivir. Es alentador pensar que la vida puede volver y prosperar en un lugar tan maldito como el atolón de Bikini. Podría suceder lo mismo con otras islas que sufren fuerzas oscuras, monstruos aterradores o desgracias inimaginables. Hay que tener esperanza. Pero por ahora, si algún día visitan uno de estos lugares siniestros, presten atención a los lugareños, porque los grandes peligros de estas islas malditas permanecen inexplicables.